Dios los bendiga, hermanos y amigos. Muy buenas tardes. Es un gusto y un privilegio poder compartir por este medio la palabra del Señor. Le damos gracias a Dios por su mucha misericordia que nos permiten respirar, andar, caminar, movernos y socializar con nuestros seres queridos. Gracias a Dios porque Él sostiene nuestra vida, porque nos da el aire que respiramos, porque Él hace que todos nuestros órganos funcionen y porque sin Él no tendríamos vida. Le damos gracias a Dios por su mucha misericordia. En esta tarde, hermanos y amigos, vamos a estar, ¿verdad? En el Evangelio de Juan, como lo venimos haciendo regularmente, ¿verdad? Esta vez vamos a estar, ¿verdad? En Juan del 19 al 28. Juan 1 de 19 al 28. En esta ocasión el título de la enseñanza es El testimonio de Juan, parte 1, parte 2. ¿Por qué? Porque para manera de introducción, el video pasado hablamos sobre el testimonio de Juan, sobre lo que Juan decía de mi Señor Jesús. Y en esta ocasión vamos a hablar de lo que Juan dice de sí mismo. Entonces, Juan dice de mi Señor Jesús, por ejemplo, que Él vino después, el que viene después de mí, que era antes que yo, pero que es primero que yo. Y hablamos de que en lo terrenal Juan el Bautista es mayor en edad a mi Señor Jesús por 6 meses, pero Juan el Bautista a su vez declara que Jesús es mayor que él y que todos, porque Jesús es eterno. Hablamos, por ejemplo, de la plenitud de Cristo tomamos todo, y gracias sobre tomamos todos, y gracias sobre gracia. Esto es muy importante, de la plenitud de Él tomamos todos. ¿Por qué? Porque todos, hermanos y amigos, como dijimos en el video pasado, todos necesitamos de la salvación que está en Cristo Jesús. Los judíos, los griegos, los gentiles, todos necesitamos de esto que está, o que Jesucristo nos da por pura gracia. Y dice, y gracia sobre gracia, ¿verdad? Porque Él es el que pone de manifiesto la sobreabundante gracia que nos permite a nosotros ser salvos. También dijimos que Juan dice que nadie ha visto a Dios, solamente el Hijo que estaba en el seno del Padre. Entonces, eso es un poco las declaraciones que Juan hace en su testimonio. Eso fue un poco para estar en contexto de lo que se dijo el video pasado. Si quieren verlo, por este mismo canal, la palabra inmutable de Dios, pueden conseguir la primera parte, ¿ok? Y toda la enseñanza. Pero vamos a hablar del testimonio de Juan, parte 2. Y dice así la palabra del Señor. Estamos en Juan, capítulo 1, versículo 18. Versículo 19 a 28. Dice así la palabra de Dios. Este testimonio de Juan, cuando los judíos enviaron a Jerusalén sacerdotes y levitas para que le preguntases tú quién eres. Confesó y no negó, sino que confesó, yo no soy el Cristo. Y le preguntaron, ¿qué pues? ¿Eres tú Elías? Dijo, no soy. ¿Eres tú el profeta? Respondió, no. Le dijeron, pues, ¿quién eres? Para que demos respuesta a lo que nos enviaron. ¿Qué dices tú de sí mismo? Fíjense, ¿qué dices tú de sí mismo? ¿De ti mismo? Y él dice, yo soy la voz que clama en el desierto, enderezar el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Y los que habían sido enviados eran de los fariseos. Y preguntaron y dijeron, ¿por qué? Pues bautiza si no eres Cristo, ni Elías, ni el profeta. Juan le respondió,
diciendo: yo bautizo en agua, mas en medio de vosotros está uno a quien vosotros no conocéis. Este es el que viene después de mí, el que es antes de mí, del cual yo no soy digno de desatar la correa de su calzado. Estas cosas sucedieron en Betabara, al otro lado de Jordán, donde Juan estaba bautizando. Gracias le damos a Dios por tu palabra, que sea Él añadiendo a su palabra bendición y vida eterna. Lo primero que vamos a encontrar en el versículo 19 es que Juan da su testimonio, ¿verdad? Porque los judíos enviaron a unos levitas, a unos sacerdotes, a hacerle esta pregunta a Juan: ¿tú quién eres? Los judíos estaban intrigados por saber quién era esta figura, quién era este personaje que había aparecido en medio del desierto y que estaba bautizando, como vamos a ver. Muchos judíos posiblemente ya veían a Juan el Bautista como una figura mesiánica. Ya creían o estaban pensando que Juan el Bautista podía ser el Cristo, el que había de venir. Y vemos en el versículo 20, dice, cuando le pregunta: ¿quién eres? Le preguntaron los que enviaron los judíos, los levitas y los sacerdotes. Le preguntaron: ¿tú quién eres? Entonces confesó y no negó, sino que confesó: yo no soy el Cristo. Se fijan, como Juan sabía que ellos estaban pensando mal de él, que ellos estaban haciéndose una idea de que él era algo que no era. Igual confiesa: yo no soy el Cristo. Y eso lo podemos ver también en los primeros versículos, en Juan 7. Dice: no era la luz, sino para que diese testimonio de la luz. O sea, Juan el apóstol nos está diciendo también: hey, Juan el Bautista no era la luz, Juan el Bautista no era Cristo, sino para que diese testimonio de él. Entonces Juan el Bautista con veracidad dice: no, yo no soy el Cristo. ¿Ok? Esa fue la primera pregunta que le hicieron a Juan. Y cuando le pregunta: ¿quién eres? Juan de una vez le dice: yo no soy el Cristo. Si igual hubiera sido algún falso profeta, hubiera dicho: sí, yo soy. O se hubiese aprovechado de eso y posiblemente los judíos lo hubieran creído, porque ellos creían mucho en los falsos profetas, pero a los profetas que en verdad Dios les enviaba, ellos no le hacían caso. Entonces vemos que Juan dice contundentemente que él no es el Cristo. Entonces le hicieron otra pregunta, le preguntaron: ¿qué pues? ¿Eres tú Elías? Y él dijo: no soy. Ahora, en esa pregunta Juan el Bautista dice que él responde que él no es Elías, ¿verdad? Pero mi Señor Jesús, ¿verdad? Aunque Juan el Bautista responde confiadamente, seguramente, con verdad, que él no es el Elías, hay que dejar esto claro. Mi Señor Jesús dice que Juan el Bautista es Elías. ¿Seguimos bien? Vamos a Mateo 11:14, dice: porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan, y si queréis aceptarlo, él es el día que había de venir. El que tiene oído, oiga. Pero ¿a qué se refiere mi Señor Jesús con que Juan el Bautista
si es Elías, si el mismo Juan no, no se reconoce como tal, como Elías, como Elías. Bueno, ¿por qué ellos le preguntan? Vamos a hacerlo en orden. ¿Por qué ellos le preguntan sobre si él es Elías? ¿Quién era Elías? Bueno, Elías era un profeta del Antiguo Testamento muy conocido por el pueblo de Israel, por los milagros y prodigio que hizo él por medio del poder de Dios. Él fue un profeta que Dios levantó en una época que Israel era muy idólatra y que Dios envió para advertir al pueblo, para enderezar el camino del pueblo, ¿verdad? Y bueno, fue un profeta de mucho poder. Por ejemplo, Dios le dice a Elías que declare que no va a llover por 3 años, o que va a dejar de llover, y cuando Elías declara esto de parte de Dios, deja de llover por 3 años. Y en una ocasión Elías estaba en una montaña y unos soldados se lo querían llevar a Jezabel o al rey Acab. En ese tiempo los gobernantes eran Jezabel y el rey Acab. Y siempre enviaba un pelotón, y cuando Elías decía las palabras, descendía fuego del cielo y consumía al pelotón. Y Elías por este hecho fue llamado el profeta de fuego. Elías tiene también una particularidad en su historia, que Elías fue el único profeta que fue llevado al cielo por Dios sin ver muerte. O sea, Elías nunca murió terrenalmente hablando, sino que Dios se lo llevó. Okay. Este es Elías, este es el profeta Elías. Ahora, ¿por qué la palabra dice por qué ellos le preguntan a Juan el Bautista si él es Elías? Si ellos conocen la historia de Elías y saben que Elías fue arrebatado. Bueno, porque dice el profeta Malaquías o el profeta Isaías: he aquí yo envío al profeta Elías antes que venga el día del Señor, día grande y terrible. O sea, los judíos le preguntaron eso, los sacerdotes y levitas le preguntan eso por la profecía que había de que Elías iba a volver a venir antes que llegara el día del Señor. A lo que Juan el Bautista le dice no. Pero vemos que mi Señor Jesús, como ya lo vimos en Mateo 11:14, dice: y si queréis aceptar, Él es Elías el que había de venir. Porque todos los profetas le profetizaron hasta Juan. Y si queréis aceptarlo, Él es el Elías que había de venir. ¿Ok? Entonces, mi Señor deja claro que Juan el Bautista sí es Elías. Pero ¿en qué sentido Juan el Bautista es Elías? ¿Y en qué sentido Juan el Bautista no es Elías? Juan el Bautista es Juan el Bautista, es Elías en un sentido espiritual, no carnal, no terrenal, porque en Lucas 1:17 nos dice: e irá delante de él en el espíritu y poder de Elías, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos. En el espíritu y el poder de Elías, Juan el Bautista tenía el mismo espíritu y el poder de Elías, y también tenía el mismo ministerio que Elías, en el sentido de que el ministerio de Juan el Bautista era para preparar el camino y volver a los corazones de los padres a los hijos también, para preparar el camino para que el Señor
apareciera y pudiera cumplir su ministerio. Y el ministerio de Elías era igual, era enderezar al pueblo de Israel. Entonces, en ese sentido, Juan el Bautista sí es Elías, pero en el sentido terrenal carnal no lo es. ¿Entiendes? No fue con Juan el Bautista que Elías reencarnó en Juan el Bautista, porque la reencarnación es una mentira del diablo. La reencarnación no es algo bíblico, es una doctrina budista, hinduista. No existe tal cosa como la reencarnación. Cuando mi Señor Jesús dice que Juan el Bautista es Elías, se refiere al espíritu y al poder de Elías, y de Juan el Bautista, y al ministerio, que era el mismo que el de Elías. Y cuando Elías mismo dice, no soy, se refiere a que él no es Elías carnalmente hablando. Entonces en ese mismo versículo hay otra pregunta: ¿eres tú Elías? Dice, no soy, ya explicamos eso. ¿Eres tú el profeta? Y respondió, no. ¿Qué profeta? ¿Cuál profeta? ¿Acaso están preguntando los judíos, los levitas y sacerdotes por un profeta específico? Claro que sí. Moisés, en Deuteronomio 18:18, él dice que Dios iba a levantar un profeta semejante a él, y el que no le hiciera caso sería desarraigado del pueblo. Cuando los judíos le dicen, ¿eres tú el profeta?, se están refiriendo al profeta que habló Moisés, que es el profeta de profetas, que es el profeta que iba a ser semejante a Moisés. A lo que Juan el Bautista responde, no soy. Y respondió, no, porque ese profeta semejante a Moisés es mi Señor Jesucristo. ¿Ok? Mi Señor Jesucristo y Moisés tienen muchas similitudes. Por ejemplo, Moisés, que era como un hijo de Faraón, ¿verdad? Era príncipe de Egipto, dejó su gloria por hacer la voluntad de Dios. Igualmente, mi Señor Jesús, que era Rey de Reyes y Señor de Señores, dejó la gloria que tenía con el Padre en los cielos para hacer la voluntad de Dios. Por ejemplo, esa es una similitud, pero hay muchas otras similitudes entre Moisés y mi Señor Jesús. Moisés fue el libertador de Egipto no del pueblo de Israel, ¿verdad? De solamente el pueblo de Israel, que lo libertó de la esclavitud de Egipto, y mi Señor Jesús es el libertador de todos, del mundo entero. Entonces, esas son algunas similitudes que tienen mi Señor Jesús y Moisés. Entonces, a lo que le dice, no, yo no soy el profeta del que habló Moisés. Le dijeron, ¿quién puede ser él para que demos respuesta a los que nos enviaron? ¿Qué dices de ti mismo? ¿Qué dices de ti mismo? Entonces, vamos a ver qué verdaderamente piensa Elías, Juan el Bautista de sí mismo. Y fíjense lo que dice. Fíjense la opinión que tiene el mismo Juan de sí mismo. Le dice, bueno, si no eres Elías, ni el profeta, ni el Cristo, ¿quién eres? ¿Quién decide? ¿Qué dice de ti mismo? Él dice en el versículo 23, digo, yo soy la voz que clama en el desierto. En el desierto. Enderezar el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Como pueden ver, Juan el Bautista está diciendo que eres la voz que clama en el desierto, y que su ministerio es enderezar el camino para el Señor. Como lo dice
también el profeta Isaías, que él mismo menciona, y eso lo podemos encontrar en Juan 43. Esa misma palabra que dijo Elías, lo podemos encontrar, en Isaías 43. Juan el Bautista cita Isaías 43 para identificarse a sí mismo. Voz que clama en el desierto, preparad el camino, enderezar las sendas, enderezar el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Entonces, Juan el Bautista se identifica con una profecía dicha por el profeta Isaías para decirle a los judíos quién era él, cuál era la verdadera identidad de Elías, de Juan el Bautista. Y él era esa voz en el desierto que clama, como dice el versículo, que clama en el desierto, enderezar el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Entonces, él es este profeta enviado por Dios, como ya lo vimos antes, para enderezar el camino, para que el Señor pudiera aparecer y comenzar su ministerio. Él iba a volver el corazón de los padres a los hijos y de los hijos a los padres. Él iba a ordenar todo para que el Señor pudiera empezar su ministerio, ¿ok? Ese es el testimonio que da Juan el Bautista de sí mismo, el testimonio que ya el profeta Isaías había anunciado, o cumpliendo así la profecía de Isaías, que la podemos encontrar en Isaías 43, ¿ok? Y aquí dice, y los que habían sido enviados eran los fariseos. Ok. Las personas que fueron enviadas por los judíos eran levitas y sacerdotes, pero eran exclusivamente de la religión fariseo. O sea, de un grupo llamado fariseo. En aquellos días, hermanos y amigos, habían dos grupos religiosos en el pueblo de Israel conocidos, que eran los saduceos y los fariseos. Estos dos grupos tenían algunas diferencias, como por ejemplo los fariseos creían en los ángeles y los saduceos no. Los fariseos creen en la resurrección y los saduceos no. En conclusión, los fariseos tienen mejor doctrina en estos casos que los saduceos, porque la Biblia nos declara múltiples veces que existen los ángeles, y porque claro está, la Biblia nos declara que hay resurrección después de la muerte. ¿Ok? En eso se fundamenta la fe cristiana, en que Cristo murió, pero al tercer día resucitó y ahora vive para siempre con poder. Y como Él vive, nosotros viviremos. Entonces, gloria a Dios por estas grandes verdades. Entonces, los que fueron enviados por los judíos fueron levitas, sacerdotes, que pertenecían al grupo de los fariseos. Y le preguntaron y le dijeron, ¿por qué pues bautizas si tú no eres Cristo, ni Elías, ni el profeta? Ok, le están haciendo otra pregunta. Si tú no eres ni el Cristo, ni Elías, ni el profeta, ¿por qué bautizas? Acuérdense, hermano, mi Señor Jesús, el mismo Señor Jesús, dice que nada le puede ser dado al hombre si no le es dado del cielo. Entonces, si Juan el Bautista, Juan está bautizando, es porque Dios lo envió. Dice la palabra, cuando Juan habla de mi Señor Jesús, en una ocasión él dice, yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar, ¿quién envió a Juan? Dios. Entonces lo que Dios, como dice aquí, había un hombre llamado Juan que fue enviado por Dios. Entonces, si Dios envió a Juan y Juan está bautizando,
es porque Dios le ha dado a Juan este ministerio de bautizar. Entonces, ahí se cumple la escritura que nada le puede ser dado al hombre que no venga del cielo. Entonces, aunque Juan el Bautista da les dice algo diferente, esta es una aplicación que podemos hacer, esa es una respuesta que podemos hacer. Si no eres de Cristo, ni Elías, ni el profeta, ¿por qué bautiza? Bueno, porque Dios envió a Juan a bautizar. Dios envió a Juan a preparar el camino para mi Señor Jesucristo. Esas son posibles respuestas que nosotros podíamos darle a los fariseos o a personas que nos demanden alguna explicación del ministerio de Juan. ¿Quién envió a Juan? Dios. Entonces, el ministerio de bautizo, de bautizar, por así llamarlo, de Juan, fue avalado por Dios y era respaldado por Dios. Él no tenía por qué ser ni el Mesías, ni Moisés, ni el Mesías, ni el profeta del cama Moisés, ni Elías para bautizar, porque él está haciendo la voluntad de Dios. Entonces, eso lo podemos dejar claro ahí. Juan respondió: yo bautizo con agua, mas en medio de vosotros está uno a quien vosotros no conocéis. Ok, él le dice: yo vengo bautizando con agua. Este es el ministerio que Dios me dio: bautizar con agua para arrepentimiento y perdón de pecado. El que se bautizaba con Juan, iba dispuesto a confesar sus pecados y arrepentirse, ¿verdad? Y le eran perdonados sus pecados, por el bautismo de agua. ¿Y qué hizo? ¿Qué venía a hacer mi Señor Jesús? A perdonar nuestros pecados para siempre. Entonces, Juan estaba preparando ese camino para aquel que iba a tener un ministerio mucho más grande que él, que era mi Señor Jesús, y mucho más definitivo, porque él nos iba a ofrecer una redención eterna. Juan bautizaba con agua, pero vamos a ver qué dice Juan. Más en medio de vosotros está uno a quien vosotros no conocéis. Él dice: yo vengo bautizando con agua, porque esa fue como les estaba diciendo, la encomienda, por decirlo así, el mandamiento que Dios le dio. Ve tú delante de mi hijo, ve tú delante de mí, prepárame el camino para yo aparecer. ¿Y qué venía haciendo Juan el Bautista? Bueno, bautizando con agua, llevando al pueblo de Israel al arrepentimiento y a la fe, que era lo que el pueblo de Israel iba a necesitar cuando apareciera el Mesías. Por eso lo que Juan está haciendo es preparando el camino para que cuando ya venga el Mesías, que ya estaba en medio de ellos, porque aquí mismo lo dice, ellos lo recibieran y lo aceptaran, pues. Claro, sabemos que muchos no lo hicieron porque, por ejemplo, los judíos que fueron enviados a Juan el Bautista no creían en Juan el Bautista. Mucha gente no creyó en el Juan el Bautista y bueno, sabemos el fin de Juan, lo degollaron, lo mataron. ¿Ok? Entonces, dice aquí, yo bautizo en agua, mas en medio de vosotros está uno a quien vosotros no conocéis. Todavía Jesús, mi Señor Jesús, nuestro Señor Jesucristo, no se había manifestado al pueblo de Israel. Pero Juan el Bautista está consciente de que ya es el tiempo, de que ya está en medio de ellos, de que ya aquella luz de la que él venía dando testimonio, como dice Juan el apóstol amado, ya estaba en el mundo. La luz vino al mundo, ya la luz estaba en el mundo, que no se había hecho manifiesta entre ellos, y por eso ellos aún no le conocían. Era otra cosa.
pero ya él estaba en medio del pueblo de Israel desde hace ya muchos años. Lo que pasa es que Jesús comenzó su ministerio a los 30 años, pero ya esa luz había venido al mundo, ya él estaba en medio del pueblo. Lo que pasa es que ellos no lo conocían. Dice, este es el que viene después de mí, el que es antes de mí. Ok, él viene, mi Señor Jesús es enviado por Dios después de Juan el Bautista. Y como lo dijimos en el video pasado, mi Señor Jesús es menor en edad que Juan el Bautista, es 6 meses más 6 meses más, de más edad Juan el Bautista que mi Señor Jesús. Y él fue enviado, primero fue enviado Juan y después fue enviado mi Señor. Entonces, a eso se refiere, del cual dice, el que es antes de mí. Pero obviamente, nuevamente, tenemos que recalcar que Juan el Bautista conocía la deidad de mi Señor Jesucristo. Es decir, él está hablando cuando él dice, fue enviado después de mí, pero es antes de mí. Él se refiere a que mi Señor Jesús es eterno y es antes que todo. Juan el Bautista, el Espíritu Santo le daba a conocer estas cosas, que mi Señor Jesús, a pesar que viene después de Juan, siempre ha sido antes que Juan. Entonces, gloria a Dios por esto. Gloria a Dios por su Espíritu Santo que le revela a su siervo cosas que naturalmente no podía entender, como dice la palabra, lo que ojo no vio, ni oído escuchó, ni ha subido al corazón del hombre, es lo que Dios tiene preparado para aquellos que le aman. Entonces, Juan el Bautista, digamos, tenía por revelación que el Mesías era alguien eterno, era alguien que ya era mucho antes que él. Entonces es importante destacar esto. Entonces dice, del cual yo no soy digno de desatar la correa de su calzado. Fíjense bien, Juan el Bautista, el último profeta del Antiguo Testamento, el que, como vamos a ver en los videos, en las enseñanzas anteriores, tiene el privilegio de bautizar nada más y nada menos que a nuestro Señor Jesucristo. Él está consciente de que comparado con mi Señor Jesús, Él no es nada, que Él no merece ni siquiera el privilegio, que Él no merece, que Él no tiene ni siquiera la honra para desatarle las sandalias a mi Señor Jesús. O sea, Juan el Bautista se pone muy por debajo de mi Señor Jesús, muy por debajo de mi Señor Jesús. Y ese mismo espíritu, ese mismo sentir, lo tenemos que tener todos nosotros. Como dice la palabra, como dice una bella alabanza, no hay lugar más alto, no hay lugar más grande que estar a tus pies, dice una bella alabanza. Entonces, Juan el Bautista tenía ese sentir genuino, ese sentir bueno y verdadero de reconocer que él, comparado con su Señor, no era nadie. Y el que se humille será enaltecido, como dice la palabra, pero el que se enaltezca al Señor será humillado. Entonces, gloria a Dios por siervos fieles como Juan el Bautista, que reconoce su lugar como siervos de nuestro Dios y Padre de todos. Estas cosas sucedieron en Betabara, al otro lado de Jordán, donde Juan estaba bautizado. Y por último, hermanos, nos dice dónde ocurrieron todos esos acontecimientos. Estos acontecimientos, de todas estas preguntas que estos judíos que fueron enviados, estos sacerdotes y levitas que fueron enviados por los judíos a preguntar tantas cosas a Juan, ocurrieron en Betabara, al otro lado de Jordán, donde Juan estaba bautizando. Entonces, bueno, amigos y hermanos, esta ha sido la
la enseñanza de hoy, como una breve conclusión, vemos como Juan es un verdadero siervo de Dios. Vemos como Juan no se enaltece nunca a sí mismo diciendo algo que no es, porque dice la palabra que quiere ser algo, no siendo nada se engaña a sí mismo. Pero Juan estaba claro que como siervo él tenía una función muy específica, que era preparar el camino para que mi Señor Jesús pudiera aparecer, hacer que el pueblo se arrepintiera y tuviera fe para que así mi Señor Jesús pudiera entrar en escena. Y vemos la actitud, podemos aprender de Juan la actitud humilde de decir: yo no soy digno ni siquiera de desatar el calzado de sus pies. Entonces, como siervos de Dios, tenemos que imitar esta actitud de humildad de Juan en humillarnos, en postrarnos, en hacernos menos ante mi Señor Jesús, en postrarnos ante Él en humillación, sabiendo que ante Él no somos nada, porque esa es la actitud de un siervo, una actitud humilde, una actitud que sabe cuál es su lugar y una actitud que nunca busca enaltecerse a sí mismo, sino a su Señor. Esa es una buena actitud para imitar. Y bueno, como ya para terminar, quedamos en aquel que Juan dice que no es digno de desatar la correa de su sandalia, quedamos en la luz que vino al mundo, quedamos en el o eterno, quedamos en nuestro Salvador y Señor Jesucristo, porque solo en Él encontraremos la verdadera vida. Solo es Él que lleva todas las cosas a su plenitud y solo en Él tendremos verdadera paz y descanso para nuestra alma. Quedamos en nuestro Señor Jesús, porque Él es el único que nos puede salvar de la ira de Dios y de la paga del pecado, que es la muerte, la cual merecemos por nuestro pecado. Quedamos en Él, quedamos en el Mesías, quedamos en el Hijo de Dios, quedamos en el profeta del que habló Moisés, para que seamos adoptados como hijos de Dios y podamos pasar de muerte a vida, de esclavitud a libertad, y demos testimonio fiel de mi Señor Jesucristo, como lo hizo Juan el Bautista y todos los profetas antes que Él. Dios los bendiga, hermanos y amigos. Amén y amén.